Lo has ocultado tú. Has obligado a las demás personas que ya saben a ocultarlo también. E incluso, o sea, amenazaste a tu hermana. Que además, Rocío, a ver, yo ahí... No amenacé a mi hermana. Ah, caray, yo sé que sí. No, ni con una No le pistola, dije, ni no, mucho no, no, menos. no, tú le dijiste. Yo, si tú ella- hablas, yo te dejo sin trabajo. Ella, no, ¿Sí o Rocío, no? no, Rocío. No, bueno, ahí Lo está que Nayeli. pasa- A ver, mira, es tu palabra contra la de ella, que pase Nayeli, porque además, ahí voy, ¿no? Yo como hermano, familiar, tía, suegra, quien sea, que sí tengo conciencia, vivo en un estado de conciencia y no quiero dañar a nadie. Oye, con toda educación y respeto, me asesoro, no quiero ser partícipe de una mentira y mucho menos de un daño que pueda ocasionar este tipo de situaciones y acciones. Y pues yo sí digo la verdad, ¿o no? ¿Pero por qué dijo Nayeli? ¿Por qué cayó? ¿A poco nada más para que no le quiten la chamba? Yo no lo haría. ¿Usted lo haría en público? Adelante, Nayeli. Mi hermana desde un principio debió de haber averiguado quién era el padre de mi sobrino. A ella se le hizo fácil quedarse callada y no afrontar la consecuencia de sus errores. Por eso ahora ella debe de entender que no debe de llevarse entre las patas a mi sobrino. Bienvenida, Nayeli. A ver, tú fuiste amenazada. Sí. ¿Sí es cierto? Sí, yo fui amenazada ¿Hace por cuánto Rocío. tiempo? No es verdad. Desde hace 23 años, desde que yo me No enteré de es que ella verdad. está... Cállate, desde que yo me enteré que ella estaba embarazada. No es verdad, Nayeli. Yo- No es verdad. Claro, Pero No te es amenazaron con quitarte tu trabajo. Con quitarme ¿Cuándo mi te trabajo. amenazaron con quitarte tu trabajo? desde que ella me contó que estaba embarazada y que no sabía si era de él No, o de es- Alfredo. Eso Ok. no es verdad, Claro Nayeli. que sí, Claro, claro que que no, sí es Nayeli. ¿De quién es la casa de materiales que...? Mi papá se la dejó a ella, Ok. pero yo estaba trabajando en otro lado. Entonces Ajá. ella me dijo, vente, yo te doy trabajo, pero tú cállate, tú no digas nada, por favor. Es que a ti no te corresponde, Nayeli. ¿Cómo Entonces, no? ¿a ti Si le es su tía, corresponde? es su Sí, tía, no. ¿cómo no le va a corresponder? No, porque Claro no, que sí. yo soy su madre, Sí, pero Rocío, tú no yo estás soy su haciendo madre. nada. Entonces, si a Claro. ti te corresponde y no haces nada, pues obviamente, Obviamente. también le podría corresponder a Nayeli, ¿o no, Adriana? No, porque yo soy su madre, Rocío. Espérame, pero Nayeli es su No. tía. Claro, ¿no? Es una Sí, yo situación sé muy que- complicada, porque la realidad es que esta noticia debería de venir por parte de Erika. Claro. El ideal, Erika, es que tú trabajes esta situación lo antes posible Sí. para que el manejo de la información, en el momento que llegue, como llegue, porque pues el ideal un poco ya pasó, pero para que en el momento que sea recibida esta información, tú también puedas manejar el rechazo inicial que es muy probable que tengas. Eso Y el es muy reproche. probable. Y hay Porque tantas preguntas. Es un momento, o sea, es tirarle una bomba a alguien Ujú. prácticamente diciéndole que todo lo que ha creído de sí mismo no es real. Entonces, lo más seguro es que haya una primera reacción pues de rechazo, y eso también hay que saberlo manejar y aceptar para después poder tener paso a paso. Y lo ideal es estar acompañada de tu familia, porque es la familia de Jesús. Claro. Y Jesús va a necesitar tener esa certeza que aunque también rechace de un inicio, esté ahí para cuando él necesite voltear y apoyarse en su familia, que ha sido su identidad y que al final del día sí sigue siendo su familia. El rol de una tía es súper importante porque ha estado ahí, puedes ser parte de este acompañamiento a tu hermana y a tu Claro. sobrino, pero en primera instancia lo ideal es que viniera de su madre. Ahora, si no, pues habría que estar ahí muy presente para que en el momento que se destape la verdad, porque ya está ahí, se va a saber, puedas tú ser una figura fuerte para él. ¿Por qué no lo dijiste, Nayeli? Porque ella me tenía amenazada. ¿Con qué? Con quitarme, cállate, con quitarme el trabajo. Siempre me tuvo, ver, cállate, a cállate. ver. Tú cállate, porque todo eso veniste. No, ¿a qué Ahora vine? que ya Yo resulta que ya está, vine ya a está el decirle niño la aquí. verdad a Ahora mi sí ya hijo. resulta. ¿Cuál verdad? Pues la Si verdad te es que soy acabas su de enterar, padre. si te acabas Por de enterar. eso vine. ¿Por qué hasta por eso ahorita? vine. No, ya Pues hasta porque me ahorita. acabo Tiene de la culpa de enterar. ¿Cuándo nada. se Acabo de enteró? enterar. Nayeli, ¿cuándo se enteró? Él tiene 3 meses que se enteró. Ajá. Pues ¿cómo lo iba a hacer antes? ¿Cómo lo iba a hacer antes? Si no sabía. Erika, tú me dijiste cuándo. ¿Tu Hace papá, 3 tu meses. papá, tu papá Yo sabía, dije- Nayeli, ¿tu papá sabía algo o no? No, mi papá no sabe. ¿Y falleció tu papá? Falleció mi papá. Con la mentira. Con la mentira de que mi sobrino era hijo de Alfredo. ¿Cómo crees tú que reaccionaría tu papá si se hubiera enterado que Alfredo no era su papá y que Daniel era el papá de... La hubiera apoyado, mi papá te hubiera apoyado. Pues, ¿y entonces? Y lo sabes, No, mi no, papá te Nayeli. hubiera apoyado No, siempre. ¿sabes por qué? Ay, Porque claro tú conocías que sí. a mi papá cómo era. Él estaba chapeado a la antigua. No, Chapado. fíjate que Chapado a la pero si antigua, hubiéramos perdón. hablado las dos Chapeado con tus él, aretes. Si hubiéramos Y yo, hablado de las dos con repente, él, cuando me mi ponen papá mucho. te hubiera apoyado.
y no te hubieras casado con el otro. El señor no era una buena persona. A Claro mí que me sí, rechazó discúlpame, también. Pero Yo también, lo ¿qué conocí. persona eres tú? ¿Cómo no Pues, te va a ¿cómo rechazar? sabes? Hasta Ay, yo no, te por conozco. favor. Pero a Lo ver, que hay tú- que tú escuchar. tienes Oye, coraje. espérame, para empezar. Y el señor, déjenlo en paz, que esté descansando en gloria. 1, 2, no era buena persona, pero estás viviendo de su negocio, porque ahí trabajas. Pero entonces- yo estoy haciendo un buen trabajo, Pero Rocío. yo nomás por Yo eso estoy me haciendo un callaba. buen trabajo. No dudo que pongas a que hagas un buen trabajo, pero no inventes. O sea, estás trabajando en el negocio que Casa de materiales fundó de el mi papá. señor. Y no, espérame. Yo estoy trabajando ahí, pero el señor era un hijo de su fregada. No, pues no, espérame. Pero no tan al grado. A mí me rechazó cuando empezamos a salir. Hace 23 años me rechazó. No Oiga, quería que pero anduviera con él. me sorprende, fíjate ¿Eh? nada más. Tienen una memoria, pero para lo malo, ¿no? Pues yo ¿Qué sí te- me acuerdo, ¿Y porque qué hubo como yo era bueno? un ¿Qué simple hubo bueno empleado de entre una ustedes? mueblería, ¿Qué hubo bueno pues no en- le gustó. ¿Qué hubo bueno entre ustedes? Yo creo nuestro hijo, Rocío. Ajá, nada más. Sí hubo Oye, momentos tan buenos, bueno que lo hubo momentos ocultaste, y tan buenos. bueno porque lo ocultaste, ¿eh? Claro, Sí. claro. Pero ya te dije por qué, Nayeli. ¿por Porque qué? tengo miedo al rechazo de mi hijo. Y tú lo sabes. Ahora te vas Tú a más tener que que nadie enfrentar a sabe. eso. No, Rocío. ¿Por qué no? Él te qué va a no? rechazar, No, él te va a no, no, no rechazar. tengo ¿Por qué rechazar? ¿Y a Porque ti? se va a Todos enterar. cometemos errores. A mí me Rocío, rechaza alguna porque vez no en la sabe que vida soy su padre. Él cometemos. piensa Ahorita me va a que yo me rechazar a estoy mí. aprovechando de la situación no? de la. Bueno, ustedes no, pónganse en mi no. lugar, No, pero, pónganse en mis ¿y por zapatos. qué tú no te pones en nuestros zapatos también? 23 No. años callados de de algo que no podemos dejar de decir. Es complicado. No, O sea, Nayeli. también ponte en mi lugar. Oye, Nayeli, No, ¿por qué te has pero es que- prestado a permanecer callada? Porque de alguna manera, porque Claro, no quiero, claro. porque no quiero que este y señor... de muchas, si guardamos información, nos convertimos en cómplices. Y no hay delito que perseguir en este sentido, pero cómplice moral, yo no podría. ¿Verdad, Irma? Sí, la verdad es que pienso que, No, pero que es que Erika, ustedes no me con una entienden. sola, lo grave que tú dices que es una mentira, pareciera una, pero con una perjudicó a Jesús porque no le dio la oportunidad de conocer a su papá, que a lo mejor pudo haber sido un gran padre y pudieron haberlo pasado increíble. Claro. Segundo, no le dio la oportunidad a Alfredo de tomar la decisión si quería o no hacerse cargo de un hijo que no era suyo, porque cuando ya lo supo, ya estaba el cariño, ya estaba todo emocionalmente, Estaban los otros 2 y hijos entonces ya también. no era una decisión como cuando ella lo supo. Claro. Luego, aparte, ella le carga ahora a Jesús. Tú dijiste algo muy interesante que era cuando te vas un poco al pasado y ¿qué va a pasar cuando Jesús tenga hijos? ¿Quién va a ser el abuelo? Me quedé pensando en eso. Sí, ¿quién va a ser el abuelo? Claro. Va a ser Daniel, va a ser Alfredo, va a tener bisabuelos, tías. O sea, ¿qué le van a decir a los hijos incluso de Jesús? Ya le dejó una carga que no le correspondía. Y yo, la verdad, honestamente pienso que Erika se escuda en el miedo. Porque ella, desde el momento en que tuvo una relación sexual con alguien sin protección, tienes todo el dejo de la duda de que pueda ser de esa persona un bebé al mes que salgas embarazada. Entonces, yo pienso que ella, claro que desde un principio pudo haber puesto las cosas sobre la mesa desde que el bebé tenía el primer día de nacido, se le puede hacer, es más antes, pero bueno, digamos que no quiso poner en riesgo. Pero desde el primer día pudo haberle hecho un examen de ADN y saber de quién era. Claro. Y- Ahora, Y una mentira, ¿eh? una mentira, fíjate, que se pudo haber evitado. Ahora yo te pregunto sinceramente, Erika, ¿se puede ser feliz viviendo con miedo y mentiras toda la vida? Porque ahí, ¡qué cruz, mujer! ¡Santo Dios! Yo no podría ni siquiera dormir, ¿no? Creo que lo viviste tú, chavo. ¿O cómo te llamas? ¿Cómo le va? Un gusto, Rocío. Buenas tardes. Me llamo Hola. Nacho. ¿Cómo le va? Sí, la viví yo. Realmente a mí me sorprende mucho haber venido al programa y encontrarme con este caso que no lo esperaba porque me toca en primera persona y en el corte medio me movilicé. Yo me crié sin un padre, pero mi mamá no fue madre soltera porque quiso, sino que fue madre soltera porque no le quedó otra, porque mi papá no se hizo cargo en mi infancia, en mi niñez. Yo soy de Argentina, estoy hace poco viviendo en México y la acompañé a mi mamá en todo ese proceso porque mi mamá hizo todo lo contrario. Yo humildemente le quiero decir a Erika que de mi consejo yo me pongo en el lugar de Jesús y lo único que tiene que hacer es decirle la verdad, porque no hay peor cosa que siempre es mejor una verdad dolorosa que una mentira confortante, porque Jesús a lo sumo puede doler, puede llorar, puede patalear, como hice yo cuando me enteré que mi papá no se hizo cargo muchos años, pero quizás
va a tener 2 padres en vez de uno, porque no va a dejar de tener un padre. Va a tener uno biológico y uno que es del corazón, que es el padre que ya lo crió. Pero es mejor tener mucho amor, porque a veces falta amor, y yo no lo tuve de mi papá, que de hecho yo veía que mis compañeros iban al colegio con los padres, que mis compañeros iban a la cancha con los padres, y yo todo eso no lo viví. Lo tuve a mi abuelo, gracias a Dios, que fue muy importante, hoy me ilumina desde el cielo, y él ocupó ese rol de padre. Entonces, si él se quiere hacer cargo, me parece buenísimo que se quiera hacer cargo, y Erika se lo tiene que permitir, y después quedará en Jesús si decide si quiere verlo o no, si lo quiere tomar como padre o no. Yo creo que su padre, el que lo crió, nunca va a dejar de ser su papá, porque mi abuelo no es mi papá biológico y para mí es mi papá. Yo lo miré a mi papá biológico en la cara y lo pude mirar a los 21 años, yo cumplí 25, y le pude decir: mi papá fue, es y será mi abuelo, porque él me crió, él me cambió los pañales, él me llevó al médico. Entonces es muy fuerte todo esto, y yo creo que Jesús necesita saber hoy la verdad. Tenés que salir de acá y tenés que ir a hablar con tu hijo ya. ¿A los cuántos años tú te enteraste de esto? Yo a los 11 años mi mamá me lo contó. Wow. Y a los 13 años apareció mi papá y pude sentarme a hablar con él. Obviamente una charla que puede tener un nene de 13 años. La charla verdadera la tuve a los 21, pero yo desde los 9 empezaba como que con preguntas, porque claro, en mi casa era normal, no estaba un papá, estaba mi abuelo y yo tenía como que esa imagen. Pero iba al colegio y veía que estaban los padres de mis compañeros que eran más jóvenes, y me empecé yo a los 9 años a plantear cosas. Y recién a los 11 decido hablar con mi mamá, y mi mamá me lo dijo. Y me dijo esta frase que les dije yo recién, que es mejor una verdad confortante que una mentira que te satisfaga. Y ella me dijo que estaba esperando el momento a que yo sea un poco más grande para poder decírmelo. Entonces yo la entendí a mi mamá, porque es muy difícil ser mamá, ser papá, ser todo al mismo tiempo. ¿Qué agradeces de toda esta vivencia, de toda la experiencia que es tu vida? ¿Qué agradeces? No, ¿Qué es lo agradezco positivo mucho. que ves? Agradezco mucho porque, como te digo, tuve una mamá que fue mamá y fue papá, y tuve un abuelo que trabajaba muchas horas y que se ponía los pantalones para ser padre y no solo ser abuelo. Entonces, cuando uno escucha cosas así, y más ahora que estoy lejos de mi familia, me tuve que ir porque en Argentina no están bien las cosas, Sí, yo sé. chocan muchísimo, muchísimo. Entonces, yo le digo a ella que agradezca que su hijo tiene la posibilidad de tener 2 papás en vez de uno, porque yo no tuve ninguno. O sí, No. lo tuve a mi abuelo. Entonces, realmente, Erika, habla con tu hijo hoy. Nada, me parece muy fuerte estar hoy acá, por algo pasan las cosas. Y me gustaría, si se puede, fuera de cámara, por supuesto, pedirle a Erika que me deje hablar con Jesús, porque quizás desde mi experiencia le puedo dar algunos consejos de cómo reaccionar, porque te da mucha bronca, te da mucha ira, querés no hablarle más. Hasta con mi mamá por momentos me enojé, y a mi papá, cuando fui grande, tuve una charla con él que tenía mucha impotencia, pero las cosas se dicen en la cara y se afrontan. Eso Pues nada ahorita más. que lo decida, pero mientras tanto yo te pido un favor. Sí, cómo no. ¿Te puedo abrazar? Sí, por supuesto. ¡Qué lindo! Muchas gracias. ¡Qué hermoso! Muchas gracias. Fíjate lo que yo pienso cuando pasan estas cosas. Para mí las coincidencias no existen. A mí tampoco. Para mí se llaman diosidencias. Y en verdad es impresionante cómo cada historia siempre tiene que ver con alguien del público. Sí. Nosotros nos impactamos, como que todo se conjuga. Y yo creo que esto sucede cuando la magia se hace en el foro. Tal cual. Y cuando venimos seres y personas que estamos en el mismo nivel de energía, todos buscando ser y estar mejor. Así que muchísimas felicidades. Acabo de conocer tu país. Hermoso. ¿Fuiste? ¿Te Claro, claro. ¿Comiste carne? Feliz. No como carne. No. Pero comí pez, tomé vino, Muy que es bien. delicioso. La gente, las personas, los argentinos, la verdad, amorosísimos. No se merecen lo que están viviendo, pero yo sí sé que tienen mucha garra, Sí. que tienen un gran país y que muy pronto eso va a ser historia y que van a estar como en los tiempos de antes, Ojalá, porque se ojalá. lo merecen. Sí, ojalá, nos tenemos que poner de pie. Ojalá. Y gracias por tomarte el tiempo de venir. No, a vos, un gusto. Bienvenido. Un gusto. ¿Eh? Por favor. Muchas gracias. ¡Qué amor! Ay, fíjate lo que yo me llevo de esto. Cuando por este tipo de situaciones o circunstancias, diosidencias de la vida,
no se dan las cosas como nosotros queremos o planeamos. Dios siempre tiene una respuesta para todo y pone ángeles en el camino. En el caso del chico de Argentina que acabamos de escuchar, ¿cómo te llamas, mi vida? Nacho, que tiene la misma edad que tu hijo. ¿Tienes 23 o 21? 25. 25, bueno, 25, casi la misma edad. Le mandó un ángel que es su abuelo. Y gracias a ese abuelo tiene ese corazón. Mira, lo trae tatuado en el brazo. Y gracias a su madre aprendió que el amor es eso. Y finalmente también pudo perdonar pues la mentira o lo que haya sucedido al ocultarle una verdad que merecía. Y salió, como dice él, ganando. Porque no solamente tuvo un gran ejemplo y apoyo por parte del abuelo, sino también ahora pues sabe que tiene un padre biológico y pues que puede recurrir a él en todo caso, ¿no? ¿Lloraste? ¿Por qué? Sí, Rocío, ¿por qué? ¿Por qué? Por todas las palabras que dijo el muchacho. Porque tiene razón, ¿no? Tiene mucha razón, Rocío. Yo la verdad me siento feliz porque le di un padre a mi hijo. Eso es de lo que me siento feliz. Y ha sido un buen padre, ¿no? Sí,